Bienvenidos a este nuevo mini video que vamos a hacer sobre el proyecto de reforma tributaria que presentaban al Congreso el 20 de julio pasado, antes de ayer. Y más que llamarlo una reforma tributaria es llamarse una reforma fiscal. Hay una gran diferencia entre las dos porque tienen más contenido desde el punto de vista fiscal que de impuesto. El impuesto normalmente son unos 12, 15 artículos que bien traídos. La reforma en total tiene 35 artículos, diferente a la que han presentado anteriormente, que eran 163 artículos. ¿Ya? En este inclusive la exposición de motivos es mucho más amplia que la misma proyecto que presentaron. Entonces tienen algunas cosas importantes a las que me quiero referir y anotar que ayer miércoles 21, el presidente envió un mensaje de urgencia para que con el fin de que agilicen esa aprobación de este proyecto de ley lo más rápidamente. Y en esta reforma, que la llaman de inversión social, presentada por el gobierno el 20 de julio, con mensaje de urgencia de ayer, viene a hablar de la normalización en primer lugar, porque recuerden que llegaron más de 6.000 cartas alertando a muchos contribuyentes que los habían detectado con algunas inversiones en el exterior. Entonces vuelven a la oportunidad, ya se volvió reiterativo, ya esta es la quinta normalización de activos omitidos y pasivos inexistentes a enero 1 del 2022. Lo que quiere decir que hay que tomar suma cuidado en las declaraciones de renta en el patrimonio del 2020 y 2021, ¿ya? Porque esto es omitido hasta el 1 de enero del 2022. En ese mismo tema, la normalización, viene algo muy especial que es, en esa lucha contra la evasión, es la identificación más precisa del beneficiario final, o el beneficiario real, o el beneficiario efectivo, como lo quieran llamar, en las estructuras, ya sean locales o en el exterior, como TROS, fondos de inversión privado, las fundaciones de interés privado, o cualquier vínculo, naturaleza, estructura que haya afuera. Y por primera vez, para evitar dudas hacia el futuro, menciona que la tasa representativa del mercado al 1 de enero del 2022 va a tomarse como costo fiscal histórico, situación que no estaba en las anteriores, lo que quiere decir que anteriormente sí se podía tener una tasa diferente a la que se iba a normalizar. Entonces aquí reitera que la tasa representativa del mercado va a ser la del 1 de enero del 2022, con eso pues lo que hacen esas inversiones del exterior es actualizarlas, obviamente, al 1 de enero del 2022, que por Colombia pues será la misma tasa representativa con la que terminemos a diciembre 31 del 2021. La tarifa es del 17%, ¿ya? Esta normalización va hasta el 28 de febrero del 2022, pero ahora en el 2021, si alguien se va a acoger a ella en el 2022, debe haber un anticipo en unas fechas que determinarán del 8.5, es de la mitad. Ese anticipo tiene una naturaleza especial que debe hacerse con la tasa representativa del mercado de la fecha en que se expida esta ley. En el momento en que expida la ley, digamos en agosto o septiembre que está previsto, con esa tasa representativa se liquida lo de la normalización y se paga el anticipo del 8.5. Y el otro 8.5 se pagará en febrero 28 o antes de febrero 28 del 2022, cuando ya se pague totalmente la normalización. ¿Ya? Vuelve y reitera de que es posible que los que quieran traer las divisas o la plata del exterior a Colombia podrán tomar una tarifa de la mitad, o sea, del 8.5. En los impuestos y todo lo de la normalización tiende precisamente a tener unas consecuencias de todo esto de las estructuras y todas las, ¿ya? Sobre todo ahora que hubo, digamos, alguna desbandada de algunos capitales hacia el exterior, entonces la DIAN precisamente está preocupada y lo que está alertando es que es normal, es de ley que se pueda tener capitales en el exterior, pero que deben de estar declarados tanto en la declaración de renta, como en la declaración de bienes del exterior, como en la declaración del patrimonio que hubo anteriormente, en el que puede haber en el futuro. En impuestos, pues le cargan todo a las empresas con una tarifa permanente del 35%, donde esto hace que nos alejemos cada vez más de todas estas condiciones que pone la ODEP, que dice que las empresas deben de pagar menos que las personas naturales. Entonces, toda la carga
de la reforma va el 35% permanente, que era el 30% para el próximo año, queda en el 35% de forma permanente. Y esto obviamente para el 22, en la exposición de motivos que se ve que hay un recaudo, porque esta reforma pues aplicará en el 22 y se recaudará en el 23, pero en el 22 el recaudo estará sustentado sobre un incremento a las retenciones, ¿ya? Porque a medida que suban las tarifas pues deben de subir las retenciones. Habrá una sobretasa a las instituciones financieras del 22 al 25 del 3%, luego quiere decir que las instituciones financieras quedan con una tarifa del 38%. Y una retención en la fuente con el fin de atraer inversiones del exterior que tenía una retención sobre las rentas, las rentas que lo que rentaban las inversiones del exterior en Colombia tenían una retención del 5% de esa renta y las reducen al 0% con el fin de estimular de que los extranjeros puedan traer una plata, ponerla aquí en renta fija, en derivados públicos o privados de inversiones y sea una retención del 0%. El descuento del ICA, que en el 2022 debe ser el 100% del impuesto a la renta, lo reduce nuevamente al que sea únicamente el 50%, ya un tema muy discutido que me imagino que en los debates del Congreso se va a dar mucho, de que si se elimina ese 50% y vuelve a hacer reducción como anteriormente, pero en esta ley permite que por lo menos se mantenga el 50% y no el 100%. ¿Ya? En la tarifa de la renta, el 35%, ellos presumen que va a haber un aporte de 6.7 billones de pesos, ¿ya? Entre las personas jurídicas, que es lo que van a sacar. Y el descuento del ICA presumen que eso deja, pues obviamente, unos 3.9 billones de pesos. Luego ahí se indica que toda la reforma está sobre las empresas en un 69%. Hay una lucha, y es tal vez lo más rescatable, un poco tímida, pero al fin y al cabo por lo menos se establece que va a haber una lucha contra la evasión, ¿sí? Donde se va a decir que el valor comercial de los inmuebles debe hacerse teniendo en cuenta el sistema de georreferenciación que debe establecer la DIAN con las notarías. Y esa georreferenciación debe ser algo que el notario debe informar a la DIAN en el evento en que él presuma, mire, si se está haciendo de acuerdo a la georreferenciación, se está haciendo una transferencia por un valor inferior al 85% del valor comercial. Debe informarle inmediatamente a la DIAN para que la DIAN pues obviamente tenga los ojos sobre esa venta. La factura del impuesto sobre la renta usando datos de facturación electrónica e información exógena. Esto es algo exótico, algo bien importante, ¿ya? Bien importante. Lo que dice es que como la DIAN viene haciendo unas declaraciones sugeridas, tanto en renta como en IVA, en este caso es en renta, esas declaraciones sugeridas que va a hacer en el momento en que mire que hay algo de las sugeridas que no ha declarado, que está omiso en las declaraciones de renta, ella le va a hacer la sugerida. Y de acuerdo a la información que ya tiene la factura electrónica y la información exógena, y luego va a complementar con información de nómina electrónica, ella determina el impuesto. Y una vez determine el impuesto, va a facturar de una vez al contribuyente ese impuesto, con el fin de que esa factura sea un título ejecutivo y lo puede ejecutar, independiente que luego el contribuyente discuta si es el valor o no es a través de una declaración. Esto va a ser algo novedoso. Vamos a ver cómo lo determina al final la Corte Constitucional este artículo, pero es facturando, y al facturar obviamente habrá que pagar el impuesto y no tendrá las consecuencias de un título ejecutivo como embargos y todas las consecuencias. En el registro único de beneficiarios, esto es un tema que es mundial, que viene de todas las consecuencias del GAFI, que es el Grupo de Apoyo Financiero Internacional, de la ODEP, ¿ya? De que en el registro único tributario se hace toda esta lucha de evasión, digamos, en el POS. No va a tener derecho a impuestos descontables en el IVA, ni a costos ni deducciones. Y en el evento en que de todas formas alguien les pide el POS y alguien lo necesite para tenerlo como soporte, debe solicitar la factura electrónica. El intercambio de información automático va a ser bien importante, ¿ya? Y ese complemento de la definición del beneficiario final, donde van a establecer un registro único de beneficiarios, donde recuerden que el beneficiario final es aquel que posee el poder, el control de las capitales o de las rentas superiores al 5%, sea una estructura local o una estructura extranjera. Esto va a ser algo muy importante que debe tener en cuenta
cuando hacen estructuras y cuando se hacen todo este entramado de sociedades, que al final habrá un beneficiario único, un beneficiario final, un beneficiario real. Y la creación de un sistema de identificación de estructuras sin personalidad jurídica, como los TROS, de pronto los patrimonios autónomos, esos que son algo, una ficción del derecho, pero que en el fondo no son estructuras jurídicas en sí, también van a tener un control en ese tema de ese sistema de identificación con el fin de llegar a los verdaderos dueños de la renta o del patrimonio. La extensión, ya en el tema social, viene una extensión al programa de apoyo al empleo formal, que va hasta diciembre del 2021, el ingreso solidario, ya de cómo, digamos, se va a gastar esos impuestos que va a recoger, y viene todo el estímulo también para los nuevos empleos. Las experiencias anteriores, cuando dan algunos incentivos, la verdad, las estadísticas dicen que no se ha generado empleo. Bueno, sin embargo, pues ahí está esa de 18 a 28 años, con un 25% de un salario mínimo, y con los que pasen de esa edad hasta un 10%. La matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas, y 3 días sin IVA, que se vuelve a establecer con el fin de reactivar el comercio en el año durante esos 3 días. Estos debates que van en el Congreso, que digo comenzar ayer, que primero se van a dar en las comisiones tercera y cuarta, con el mensaje de urgencia de estar las comisiones tanto de la Cámara como del Senado, con el fin de avanzar rápidamente y luego pasarla a plenarias ya. Esperemos a ver la coalición del gobierno cómo va a manejar el tema, pero ayer precisamente algunos grupos presentaron una contrarreforma o una implementación de esa reforma, donde van a haber unos debates bien interesantes. Ahí ven un interrogante para que se tenga la confianza que va a suceder, porque las reformas, sea fiscal o tributaria, que se establecen, una cosa es lo que se presenta en el Congreso, otra es lo que sale. Pueda que se hayan presentado 35 artículos, al final salgan 100, como ha pasado en otras ocasiones. Y el debate se van a dar en los dividendos, que han cuestionado que por qué no lo suben. Sobre el impuesto al patrimonio también hay un círculo o un tema de congresistas de que dicen que debe establecerse el impuesto al patrimonio. El gobierno y algún grupo de congresistas no están de acuerdo con él. Va a haber unos debates interesantes ahí. También va a haber un debate sobre si la renta a las pymes debe ser un poco más reducido, y el reducir las rentas a las pymes, digamos, al 24%, como estuvo anteriormente, pues había que compensarlo, y esa compensación pueda que se dé con el impuesto del patrimonio o el impuesto a los dividendos. Y la renta de capital de las FAS naturales, que también algunos presumen que después de 20 millones de pesos mensuales o determinadas cifras mensuales, con rentas superiores a 300 millones en el año, deben de tener una tarifa más alta. Estos son los debates que a mi juicio se van a dar en el Congreso, y en los que hay que estar atentos cada uno de acuerdo a que se sienta que lo afecta o no lo afecta. Este era un tema que les quería decir, les estaré informando a medida que avance lo de la reforma tributaria, les estaré permanentemente informando ya. No hay que mirar mucho lo de la prensa, las especulaciones, aspirar a ver que los que nos queremos expertos demos alguna opinión sobre esto, y todas las personas vinculadas a SmartAS y a Restrepo Londoño estén con la tranquilidad que estamos vigilando permanentemente el tema de la reforma, y estaremos atentos para ayudar a cualquier consulta que quieran hacer a través de SmartAS. Estaremos atentos, recuerden que somos sus aliados en este tema de impuestos. Muchas gracias y felicidades.